Can Yaman y Demet Özdemir. Esto es una locura, de verdad. ¿Os acordáis de todo el lío que hubo con ellos? Pues parece que al fin se ha desvelado la verdad que muchos estábamos esperando. Preparaos que viene salseo del bueno. A ver, seamos sinceros, la historia de Can y Demet siempre ha sido un misterio. ¿Estaban juntos? ¿Se separaron? ¿Hubo cuernos? Uf, de todo se ha dicho. Pero ahora de repente salen unos detalles que cambian las cosas por completo. Parece que su ruptura, si es que se puede llamar así, no fue lo que todos pensábamos. Muchos decían que se habían distanciado por culpa de las agendas, por las distancias, porque Can tenía otras amistades, vaya usted a saber. Pero lo que yo creo que está pasando es algo mucho más turbio. Al parecer, y esto es lo fuerte, su relación no terminó por falta de amor, sino por una especie de acuerdo. Sí, un acuerdo. Imaginaros la escena. Están en la cima del éxito, rodando esa serie que nos volvió a todos locos, Erkencicus. La química en pantalla era brutal, eso nadie lo discute. Y claro, los fans empezaron a soñar despiertos, ¿verdad? Pero ¿y si esa química, algo que todos veíamos, era algo que ellos mismos gestionaban? Según lo que me llega, y creedme, me llega de fuentes bastante bien informadas, su romance se convirtió en algo demasiado público, demasiado esperado por todo el mundo. Y eso a veces agobia. Sobre todo cuando eres tan joven y estás empezando a comerte el mundo. Así que, dicen, decidieron dar un paso atrás. Pero no un paso atrás porque no se quisieran, sino para proteger lo que tenían. Para ser honestos, esto me vuela la cabeza. ¿Significa que todo lo que vivimos de ellos como pareja era una actuación? No creo que sea tan simple. El amor no se finge así de fácil, ¿no os parece? Pero sí creo que tuvieron que tomar una decisión muy dura. Decidieron poner en pausa su relación, o hacerla mucho más discreta, porque el ojo público era demasiado. Piensen en esto, la presión de ser la pareja de moda, de tener miles de personas opinando de tu vida privada. Eso desgasta. ¿Y si encima tienes proyectos importantes que no quieres que se vean afectados, pues qué haces? Parece que ellos eligieron la discreción, o la no relación oficial, para poder seguir con sus carreras. ¿Y ahora, qué pasa? Pues que quizás, solo quizás, esa verdad oculta, es que nunca dejaron de quererse, pero tuvieron que guardarlo bajo 7 llaves. El tiempo pasa, las cosas cambian. Y a lo mejor, ahora que ambos tienen carreras consolidadas, que han madurado, la situación es diferente. A lo mejor ese acuerdo ya no tiene sentido. Yo me pregunto, ¿era todo un juego de apariencias para mantener la expectación? Porque si lo fue, menudos genios. Pero si lo que hubo fue amor de verdad y tuvieron que renunciar a él públicamente, eso ya es otra historia. Es un sacrificio enorme por la carrera. Y ahora viene la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo y la que quiero que me respondáis vosotros. Después de tanto tiempo y de estas revelaciones, ¿creéis que Can Yaman y Demet Özdemir podrían darse una segunda oportunidad en el amor?